Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con más información. La Suprema Corte de Justicia frenó la propuesta de la ministra Lenia Batres para revocar la suspensión definitiva de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. Ministro Lainez, En contra. Ministro Pérez En Dayán. contra. Ministro Presidente, hay mayoría de 4 votos en contra de la propuesta. Con 4 votos a favor y 1 en contra, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazaron revocar la suspensión definitiva para la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal. La propuesta fue presentada por Lenia Batres al considerar que la resolución emitida en 2023 por el exmagistrado Filberto Javier Navarro violentaba los derechos de las y los mexicanos. Es improcedente conceder una suspensión con efectos generales. En este caso se trata de una extralimitación de la jueza en la materia. Se hizo en perjuicio del interés social y contraviniendo el orden público, dado que la jueza priorizó intereses propios. Contrario a los argumentos de Batres Guadarrama, su par Luis María Aguilar Morales señaló que no hubo ninguna afectación al interés social. Por diversas razones, la suspensión debía concederse siempre y cuando no se afecte el interés social ni se contraviertan disposiciones de orden público, lo cual no aprecio que suceda en el caso, pues el eventual fin que se pretende dar a los fondos que conforman los fideicomisos podría obtenerse de las partidas presupuestales que sin duda tiene a su disposición el Poder Ejecutivo Federal. Tras la decisión, el asunto fue turnado a Luis María Aguilar para que presente un nuevo proyecto con base en el criterio de la mayoría de los ministros. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y por cierto, siguen los escándalos al interior del Poder Judicial. Se reveló que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, habría sostenido una reunión privada en diciembre pasado con algunos ministros y magistrados del Tribunal Electoral, entre los que resaltan Felipe de la Mata, Felipe Fuentes Barrera y Mónica Soto. Trascendió que en el encuentro también estuvo presente el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana de El Heraldo Televisión y como pues ya le informé, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió mantener el freno a la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Vamos a hablar de este y otros temas con Francisco Burgoa, analista constitucionalista. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. Buenos días, Mario. Con el gusto de estar contigo como siempre y conversar con tu audiencia. ¿Qué te parece esta decisión que estaba en la ponencia de Lenia Batres, verdad? Efectivamente estaba en la ponencia de Lenia Batres. Me parece una propuesta de ella para que se pudiera ya eliminar los fideicomisos a través de revocar la suspensión que tiene este decreto. Me parece normal la postura por cómo hemos visto las posturas que ha tenido frente a la defensa de los proyectos que provengan del gobierno federal o de Morena en general. Lo que me llama la atención es que hasta Yasmín Esquivel votó en contra de la propuesta de Lenia Batres que consistía en esta revocación de la suspensión. Y me parece que es importante resaltar lo siguiente. Número uno, el tipo de argumentos que Lenia Batres expuso, porque hablaba nuevamente de que una jueza se extralimita, de que hay una concesión de una suspensión de manera excesiva y que inclusive la jueza priorizó intereses propios antes que los de la población. Pero sobre todo, Mario, el hecho de que la misma Lenia Batres hubiese manifestado que con eso se está impidiendo que se destinen recursos para atender al huracán Otis, cuando el decreto que elimina esos fideicomisos del Poder Judicial de la Federación en ningún momento dice que todos esos recursos se van a transferir hacia el huracán Otis, hacia los damnificados. Al contrario, lo que dice el decreto es que se van a destinar todos estos conceptos a la Tesorería de la Federación y esta a su vez a la Secretaría de Hacienda. Y esto con el propósito de que se puedan estar cumpliendo el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, el hecho de mantener la suspensión de estos fideicomisos está garantizando que sigue existiendo materia de ese juicio de amparo, porque de lo contrario,
al estarse ya revocando la suspensión, se estaría ya utilizando los recursos de esos fideicomisos y esto obviamente podría traer daños irreparables para los más de 55,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Ujú. Bueno, pues Lenia Batres que ha seguido teniendo tropezones, ¿verdad? En términos de pues la discusión de los temas relevantes, de los proyectos, se equivoca, de los que ya pues se habían pues revisado y los vuelve a traer allá a la mesa. ¿Cómo has visto el desempeño de Lenia Batres? Y también te pregunto junto con eso un poco lo que vendrá ahora a finales del año. Que pues también saldrá Luis María Aguilar de la Corte, termina ya su encargo como ministro de la Corte y pues habrá que proponer como tiene ese mandato el Poder Ejecutivo una terna al Senado de la República. Mira, Lenia Batres llega como ministra a la Corte ya a mediados de diciembre pasado, es decir, Sí. estamos hablando que ya lleva 6 meses de una especie de capacitación intensiva al interior de la Suprema Corte, pero la verdad es que todavía le falta mucho para que realmente pueda estar a la altura de la exigencia de una ministra o de un ministro de la Suprema Corte. No es posible que esté llegando a aprender, no es posible que no sepa luego qué tipo de asuntos se están discutiendo, que ella misma tenga que estarse retractando inclusive del sentido de sus votos, de que así como dice a favor, dice en contra, y los argumentos que ella llega a esbozar son más de tipo político que de tipo jurídico. Y esta es la parte que ella simplemente no quiere aceptar, el hecho de que haya otros ministros y ministras que le estén enmendando a la plana, que le estén enseñando, pero simplemente ella tiene un objetivo muy claro que es defender todo lo que provenga del gobierno federal, de Morena, y por eso está ahí en la Corte, y eso es lo que vamos a continuar viendo en el caso de ella. Y como bien comentas, Mario, el próximo 30 de noviembre va a concluir sus funciones el ministro Luis María Aguilar Morales, y aquí la pregunta es, ¿quién va a ganar la presidencia? Porque quien gane la presidencia es quien va a poder proponer una terna ante el Senado. Y si llegase a ganar la candidata a la presidencia oficialista, pues pareciera que va a apostar por un perfil muy similar al de Lenia Batres y con eso tener el bloque de 4 ministras y ministros que sean los que estén ahí, sí, obstaculizando o impidiendo que se pueda llegar a una votación de cuando menos 8 para poder declarar la invalidez de distintas leyes que pudiesen aprobarse, aun que sean contrarias a la Constitución. Es un escenario que no es nada favorable, pero esperemos que la ciudadanía tome la mejor decisión en las urnas, en la jornada electoral del próximo 2 de junio. Ya. Oye, ¿y qué te pareció esta información que ha trascendido con respecto a una reunión o reuniones, serie de reuniones entre la presidenta de la Corte, Norma Piña, con integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con magistrados de este tribunal y también con el presidente del PRI, con Alito Moreno? ¿Cómo viste todo este asunto? Pues indudablemente yo creo que debe de haber ahí alguna postura por parte de la ministra Norma Piña para conocer también cuál es la opinión al interior de la titular de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, porque mientras menos transparencia haya en esa eventual reunión, pues se genera más sospechosismo y más argumentos para estar atacando o denostando al Poder Judicial, a la Corte y a la ministra Norma Piña. Entonces yo creo que sí es importante conocer realmente cuál es la versión o qué es lo que sucedió para saber exactamente si fue solamente una reunión de fin de año, fue una reunión con objetivos políticos muy específicos y pues para que se tome una postura en términos de lo que realmente pasó y qué es lo que qué implicaciones pudiera tener, al menos de tipo políticas, porque jurídicas, pues pareciera que no hay nada que jurídicamente pudiera ser algo que nos pudiéramos o nos debiésemos de preocupar. Ya. ¿Y qué otros asuntos están listados para pues votar pronto la Corte antes de la elección, por ejemplo, del 2 de junio? Tú que sigues muy de cerca ahí lo que sucede en el máximo tribunal, ¿cuáles vendrán pronto para votaciones y que son de estos espinosos
en términos también políticos, Francisco? Pues mira, prácticamente los espinosos van a venir después de la jornada electoral, sí, porque precisamente tiene una razón de ser. Si imaginemos nada más que la próxima semana la Corte va a discutir el asunto de la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, que es un tema que Morena, que el presidente de la República le ha dado mucho seguimiento y que quiere seguir incrementando el catálogo de delitos que ameriten esta prisión en automático. Obviamente, todo lo que provenga en este tipo de discusiones sobre temas espinosos, Mario, pues va a querer ser utilizado políticamente, electoralmente, precisamente para seguir atacando a la Corte y que ellos puedan estar capitalizando para poder cumplimentar lo que ellos han llamado su plan C, el poder tener esta mayoría calificada que les permita poder reformar la Constitución o inclusive sustituirla. Entonces yo creo que ahorita la Corte en ese aspecto está siendo cautelosa, y ya después del 2 de junio pues van a venir muchos temas, precisamente como este de la prisión preventiva oficiosa. Tenemos también ahí el análisis de aquellas reformas que implicaron llamado Viernes Negro en la Cámara de Senadores, en donde también ahí hubo graves violaciones al proceso legislativo, entre otros asuntos. Sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Francisco Burgoa. Estamos en contacto, si nos permites, y buenos días. Claro que sí, con todo gusto, Mario. Muy buenos días. Un abrazo, que estés muy bien. Hasta luego. 8:16 minutos, seguimos.